El tema que estaremos compartiendo hoy se titula El perdón de los hombres y el perdón de Cristo Jesús. William Shakespeare una vez dijo: el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. Es interesante que cuando hablamos de perdón, también el mundo secular y la ciencia y la medicina hablan del perdón. Un estudio que se realizó en la Universidad de California revela que al perdonar puedes relajarte y bajar tus niveles de ansiedad. El Journal of Social and Personal Relationship afirma que el perdón tiene efectos positivos en la reducción de la presión arterial. Otra asociación afirma que tu sueño es reparador al no tener que lidiar con los resentimientos ni la ira, y tu cuerpo y tu mente realmente descansarán y dormirás mejor. La ciencia y la medicina han demostrado que el perdón tiene un efecto sanador y curador en la salud y en la vida de las personas. Un hombre como Shakespeare dijo que el perdón es una lluvia suave que cae del cielo. Pero como cristianos o como iglesia, ¿qué significa para nosotros perdonar? ¿Qué significa para nosotros el perdón? Porque la verdad es que el cristianismo tiene su base y su esencia en el perdón. Somos salvos porque nos han perdonado. Tenemos vida eterna porque Dios nos ha perdonado. Somos hijos de Dios porque Dios nos ha perdonado. Y alguno tal vez pueda preguntar: ¿cuántas veces nos ha perdonado Dios? ¿Cuántas veces crees tú que Dios te ha perdonado? Y esa respuesta teológicamente puede verse desde dos puntos de vista. El primero, que Dios nos ha perdonado una vez y para siempre. Lo que quiere decir que hay un perdón que Él otorga solo una vez para vida eterna, y que el día que recibimos por gracia el Evangelio de Cristo Jesús, hemos sido perdonados para siempre, para nuestra salvación. Y luego existe el perdón diario para los hijos de Dios. El punto es que nuestras vidas cristianas están bañadas por el perdón de nuestro Salvador. Y su perdón no conoce límites. Pero la pregunta es si nuestro perdón es como el perdón que Dios nos ha otorgado. ¿Perdonamos como Él nos perdona? Ese es el tema que veremos el día de hoy. ¿Cómo es el perdón de los hombres en contraste al perdón de Cristo? Y cómo y cuántas veces como hijos de Dios debemos perdonar. Así que quiero que me acompañen a Mateo 18, versículos del 21 al 22. Mateo 18, versículos del 21 al 22. Mateo 18, versículos del 21 al 22. Y dice así la palabra del Señor: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
70 veces 7. El libro de Mateo fue escrito por uno de los apóstoles y discípulos de Cristo Jesús, que tenía por sobrenombre Leví, y era un cobrador de impuestos. El libro tiene una gran connotación judía, lo que quiere decir que Mateo, como judío, le escribe a sus hermanos de su pueblo judío para demostrarles solamente una cosa: que Jesucristo es el Rey prometido, que Jesucristo es el Rey anunciado por los profetas, y en su libro incansablemente trata de demostrar por el Antiguo Testamento a sus hermanos compatriotas de Israel que Cristo Jesús, el que nació de una virgen, que nació en Belén, era el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Y todo con el fin de que el pueblo de Israel se arrepintiera y creyera en Cristo como Señor y Rey y Salvador de sus vidas. Así que para empezar con el primer punto, el perdón limitado de los hombres, estaremos analizando primeramente el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Es interesante que el versículo 21 empieza con una palabra entonces. Es una palabra que parece que nos está dando continuidad de una conversación pasada o un tema que se estaba desarrollando anteriormente. Así que es importante para poder comprender estos dos versículos qué es lo que venían hablando anteriormente. Y los invito a que vayan a partir del capítulo 18, versículo 1. Mateo 18, versículo 1. Este es el contexto inmediato de nuestro pasaje. Esto es lo que está pasando, y es importante que lo miremos para poder entender lo que Pedro le pregunta a Jesús y por qué, y lo que Jesús le responde a Pedro y por qué. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, hablando de los cristianos o creyentes, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies, que ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Mira que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Miren cómo los pequeños es un tema recurrente en el contexto. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se habían perdido.
¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, pongan atención, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora viene la pregunta de Pedro. Entonces, ¿ven? Esta es la conversación que estaban teniendo previamente. Lo que quiere decir que en el contexto inmediato nace una pregunta de los discípulos de quién es el mayor en el reino de los cielos. Y Cristo responde trayendo a un niño y diciéndoles que para entrar en el reino de los cielos tienen que ser como ese niño, como ese pequeño. Y hay de aquellos que hagan caer a ese niño, haciendo referencia a los hijos de Dios. Por lo que les dice a sus discípulos que ellos deben ser radicales en cortar su pecado que haga caer a sus hijos. Y el punto es que si uno de ellos se descarría, él mismo iría a buscarlo, dejando a los demás en la parábola de la oveja perdida. Así que Jesucristo introduce el tema de la disciplina eclesiástica, la cual se basa en el perdón a los demás, como un medio para sanar las relaciones internas dentro de la iglesia, para que los pequeños de la fe no se vayan. Y al mismo tiempo proteger a los pequeños de la fe dentro de la iglesia de aquellos que son piedra de tropiezo y que no se quieren arrepentir de sus pecados. Este es el contexto de la pregunta. Es como si los versículos que vamos a estudiar nos estuvieran enseñando cómo proteger a los pequeños de Dios. ¿Qué papel juega el perdón en esto? Porque Jesucristo advierte que el que haga tropezar a uno de sus pequeños es mejor que tome una piedra, se la amarre en el cuello y se tire al fondo del mar. Así que este es el contexto. El perdón para sanar. El perdón para que nuestras relaciones en la iglesia sean de agrado a Dios, proteja a nuestros hermanos y nos proteja a nosotros mismos. Toda la palabra de Dios dice en el versículo 21, entonces se le acercó Pedro, en el griego Petros, que quiere decir un trozo de roca. Cristo le dio este nombre a Simón, el hijo de Jonás, y le puso por sobrenombre Cefas, cuando lo encontró por primera vez. Pedro era muy probablemente que fuera tal vez discípulo de Juan el Bautista, y fue presentado a Jesús por Andrés, hermano de Pedro. Y Andrés era uno de los discípulos de Juan el Bautista que habían escuchado la declaración de Jesucristo de parte de Juan, que él era el Cordero de Dios, el Mesías esperado. Pedro es el líder de los apóstoles. Siempre sale normalmente de primero en las listas de sus discípulos. Pedro pertenecía a un grupo cercano de Jesucristo, junto con Andrés, junto con Jacobo y junto con Juan. Era un grupo cercano al maestro. Y era el portavoz de los apóstoles.
Fue el primero en confesar que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero también fue el primero que trató de desviar a Jesucristo de su camino cuando Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Así que tenemos al líder de la iglesia, tenemos a un discípulo del Señor, tenemos a la roca que Cristo nombró, tenemos a Pedro preguntándole al Señor: ¿cuántas veces habrá de perdonar? Esa palabra perdonar, cuando dijo el Señor: ¿cuántas veces perdonaré?, quiere decir despedir, dejar atrás. Tiene el sentido de dejar de culpar, de no tener en cuenta más la ofensa de alguien. Y es una palabra que la encontramos más de 28 veces en el Nuevo Testamento. Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, el Señor Jesús, cuando nos enseña a orar a través del Padre Nuestro y nos da este modelo de oración, dentro de las peticiones que tenemos que hacer es reconocer que hemos pecado delante de Dios y que debemos pedirle perdón a Dios, que deje de culparnos, que no tome en cuenta nuestra ofensa, así como nosotros también hacemos con los demás. Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esto lo dijo el Señor Jesucristo en su lecho de muerte en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos. Y primera de Juan, capítulo 1:9, también dice, usando la misma palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, cuando estaba haciendo el estudio o estaba preparando el sermón para el día de hoy, me encontré con una definición del perdón muy interesante en una página en internet y me gustaría compartirlo con ustedes. Dice así: el perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o a reclamar un justo castigo o una restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. De modo que las relaciones entre ofensor perdonado y ofendido perdonante no quedan más o menos afectadas. El perdonante no hace justicia con su concesión del perdón, sino que acata la justicia al renunciar a la venganza o al justo castigo o a la compensación en aras de intereses superiores. El perdón no debe confundirse con el olvido de una ofensa recibida. El perdón es obviamente un beneficio para el perdonado, pero también sirve al perdonante, que está también interesado en ver respuestas total o parcial de sus relaciones con el ofensor, y en ocasiones cumple al perdonar una obligación moral o religiosa. Así que Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Esa palabra hermano es compañero de la fe, compatriota, hijos de una misma madre o vecino. Y en otras palabras, lo que Pedro le está preguntando a Cristo es: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano de la fe? ¿Por qué? Porque recordemos que versículos anteriores viene hablando del perdón entre hermanos en la disciplina eclesiástica. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a un hermano que me ofende? ¿Cuántas veces?
Entonces se acercó Pedro y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Esa palabra pecar quiere decir fallar, fracasar, y tiene el sentido de violar una ley divina. Es la misma palabra pecado que se utiliza en Romanos 3:23, cuando la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es la misma palabra de Mateo 18:15, cuando el Señor Jesús dice: por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú él solos, y si te oyeres, ganado a tu hermano. Es una palabra que tiene diferentes connotaciones y diferentes raíces, pero todos portan la idea de un pecado, negligencia, rebelión, culpa, error. Y es importante ver el énfasis de la palabra, que aparece 3 veces dentro del texto. Tanto la pregunta como la respuesta son importantes para el autor. Y hay algo que tenemos que aprender. Pero es interesante pensar, ¿quién le está preguntando a Jesús esto? Pedro. La misma persona que negaría a Cristo 3 veces más adelante. Y la misma persona que recibió el perdón de Cristo cuando el Señor resucitado lo buscó para perdonarlo. Gracias a Pedro y sus preguntas y su deseo de tener claras las enseñanzas de Cristo, ha abierto un panorama completo y profundo de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y es que esa tiene que ser nuestra vida. Hacer preguntas como Pedro, pero ahora no tenemos físicamente a Jesucristo como Pedro lo tenía en ese momento, pero tenemos su palabra inerrante y perfecta. Y debemos preguntarnos: ¿cómo debo perdonar? ¿Cómo quieres tú, Señor, que yo perdone? ¿Cuántas veces debo perdonar? Señor, ¿cómo debo amar? ¿Cómo debo servir? Esas preguntas son indispensables en la vida de un cristiano, por lo que está extenuando que tiene un interés de vivir para la gloria de su Señor, que tiene un interés de agradarle a su Salvador. Señor, háblame a través de tu palabra. ¿Cómo quieres que yo viva? ¿Cómo quieres que yo piense? ¿Cómo quieres que yo sienta? ¿Cómo quieres que yo haga? Porque el día que me arrepentí, creí en ti como Señor y Salvador, por la gracia que me otorgaste en el poder del Espíritu Santo, ese día tomé la decisión de negarme a mí mismo. Y no vivir más para mí, sino que ahora tú vivirías en mí. Así que respóndeme, Señor. ¿Cuántas veces he de perdonar? De esto se trata, conocer a Cristo, de entender sus enseñanzas con el único fin de obedecerlo para la gloria de su nombre. Y la pregunta del millón de colones es: ¿tiene límite el perdón? ¿Qué pasa con la persona que cae continuamente y peca contra nosotros? Entonces Pedro, queriéndose mostrar benevolente, queriéndose mostrar como siempre en su orgullo, maduro delante de Cristo, le dice: ¿hasta 7? ¿Por qué menciona 7? ¿Por qué no dijo hasta 10 o hasta 20 o hasta 2 o hasta 3? Porque la tradición judía enseñaba, y los rabinos judíos enseñaban, que lo máximo que tenía que perdonar una persona eran 3 veces. No más ni menos. De hecho, muchas veces a mí en el círculo evangélico me han preguntado: pastor, ¿cuánto tengo que decir una vez a las personas? ¿Hasta 3? A mí me han dicho eso.
pastor, ¿debo permitirle solamente 3 veces su error? Y tal vez lo que ignoran es que están siguiendo la tradición judía, pero no la voluntad de Cristo Jesús. Así que la tradición judía enseñaba que había que perdonar solamente 3 veces a los enemigos, porque una ocasión Dios, Jehová de los ejércitos, perdonó en 3 ocasiones a los rivales y al pueblo de Dios. De hecho, el rabino José ben Agina declaró: el que pide perdón a su prójimo no debe hacerlo más de 3 veces. El rabino José ben Judahá dijo: si un hombre comete un ultraje una vez, se le debe perdonar una segunda y una tercera, pero no una cuarta vez. Entonces Pedro, conociendo la tradición judía, quería mostrarse ante Cristo como un hombre bondadoso y perdonador, y duplica la tradición judía diciendo 7 veces, queriendo impresionar a Cristo, para que Cristo dijera: wow, Pedro, es que tú eres mejor que los rabinos judíos, porque perdonas hasta 7. Pero la pregunta aquí es, para nosotros, para ti y para mí: ¿cuántas veces crees que tú debas perdonar? Si es que perdonas, porque hay unas personas que ni siquiera las 3 de la tradición judía, una y está eliminado, ni siquiera como en el béisbol, 3 strikes y out. No, un fallo. El que me falla a mí una vez, jamás. El que me falla una vez a mí, lo sacaré de mi vida. El que me falla una vez a mí nadie me falla, fuera de mi vida. Peor que la tradición judía. Pedro pensaba que hasta 7 veces. ¿Eres como Pedro, que crees que hasta 7? El punto es que aquí hay algo muy interesante. Aún entre los rabinos, a los cuales Cristo llamó sepulcros blanqueados, el perdón era parte de sus vidas. Y la pregunta es que si para ti el perdón es parte de tu vida, ¿cuántas veces perdonas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, o te muestras tan benevolente como Pedro y perdonas hasta 7. ¿Tú hasta cuántas veces perdonas? Tienes que perdonar. No es opcional, porque el perdón es la esencia de la vida cristiana. No hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda entender más el perdón que nosotros, que siendo pecadores recibimos la gracia de Dios para ser perdonados. Para la tradición judía había que perdonar hasta 3 veces, para Pedro hasta 7. La pregunta es: ¿y para ti? ¿Cuántas veces crees que has de perdonar a esa persona que te ha hecho daño o que te sigue haciendo daño? Inclusive en el budismo, en la religión budista, el perdón se concibe como una práctica para prevenir pensamientos dañinos que puedan alterar nuestro bienestar mental. Para el Islam de Dios Alá, se predica constantemente que es el clemente, el misericordioso. El Corán, la escritura de los musulmanes, deja claro que Dios castiga, pero que también Dios perdona.
Así que el Islam mismo enseña que Dios es misericordioso y la fuente original de todo perdón. Oigan esto, la fuente original de todo perdón. No andan tan perdidos en ese tema. El perdón frecuente requiere arrepentimiento de quienes han de ser perdonados. Eso es lo que cree el Islam. ¿Es la palabra perdón familiar para tu corazón? ¿Vives perdonando? ¿O hay rencor e ira en tu corazón? ¿Cuántas veces piensas que has de perdonar? Sería interesante salir a la calle y realizar una encuesta a las personas de cuántas veces creen que deben perdonar a alguien por su mismo error. Porque ese es el punto aquí de la pregunta de Pedro. ¿Cuántas veces debo perdonar a esa persona que sigue pecando contra mí? ¿Cuántas veces debo perdonar? Y dejemos que el Señor Jesucristo nos responda. Antes, por encima del budismo, por encima de la tradición judía, por encima de Pedro, por encima del Islam, por encima del catolicismo, por encima aún de nosotros. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuántas veces debemos perdonar? Y eso nos lleva al segundo punto: el perdón ilimitado de Cristo. Versículo 22 del capítulo 18. Jesús le dijo: no te digo hasta 7. Pedro, no me venga con tus números a impresionarme. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pero lo primero que tenemos que mirar es quién le está respondiendo a Pedro. La Biblia dice que Jesús, bueno, ¿quién es Jesús? Jesús no es más ni menos que el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Este Jesús es aquel que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Este mismo Jesús es el despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, aquel que experimentó el quebranto, de quien escondimos el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Este mismo Jesús es el que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este mismo Jesucristo es por el cual hemos sido predestinados, llamados, justificados y glorificados. Él es el quien nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. El que nos ha defendido ante los tribunales celestiales. Que cuando fue blasfemado e injuriado, cayó por nosotros, dejando la justicia en manos de su Padre Celestial. Nuestro buen pastor, redentor y extraordinario Salvador, Cristo Jesús. Hay que poner atención a lo que Él tiene que decir. Porque si estás aquí y si has pasado de muerte a vida, es por Él. Es por Él que fuimos perdonados. Y no hay nadie mejor para decirnos cómo debemos perdonar que nuestro Señor Jesús. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sabes cuál era el problema de Pedro?
¿Sabes cuál es el problema de los fariseos, de los escribas? ¿Y sabes cuál es nuestro problema? Que pensamos en términos medibles, limitados. Pero Cristo Jesús piensa en términos incalculables e ilimitados de la gracia de Dios. La ley cuenta, pero la gracia no cuenta. Nosotros sí contamos. Cuidado, esta es la tercera. Una más y fuera. A mí usted no me la hace 2 veces. Ya caí una, 2 no. No le aguanto nada, ¿cierto? Pensamos así, poniéndole límites al error de los demás. Y la respuesta de Jesucristo, 70 veces 7, no está haciendo referencia a un número literal. Porque todo alguien puede sacar su calculadora y comienza, bueno, ¿cuánto es? 70 veces 7, 440, 4900, bueno, voy a llevar un cuadernito o en mi teléfono una agenda y entonces voy a decir, ok, perdonado, pero le faltan 2 y ya no más. Jesucristo lo que hace es que toma la respuesta de Pedro, la multiplica por sí mismo y luego por 10, indicando una cantidad que en la práctica estaba más allá de toda cuenta. El cristiano no lleva una cuenta de las veces que ha perdonado a su hermano. No la lleva. No la debemos llevar. Para un cristiano perdonar la primera como la última vez lleva la misma medida de misericordia, porque sabe que de la misma manera ha sido perdonado por Dios. La naturaleza humana es devolver mal por mal. Pero en el reino de Dios las cosas son totalmente opuestas, ya que Cristo mismo enseñó devolver el bien por el mal, sin límite alguno. En otras palabras, lo que Cristo está enseñando, que si un hermano de la fe peca contra ti 70 o más veces en el mismo día, con la misma intensidad que él ha pecado contra ti, con la misma intensidad lo tienes que perdonar. John MacArthur, en una cita sobre este pasaje, dijo: el cristiano fiel y piadoso nunca permitirá que su propio perdón sea superado por el pecado de su hermano. John Wesley, al comentar sobre la rareza de la misericordia entre creyentes, escribió: si este es el cristianismo, entonces ¿dónde viven los cristianos? Porque esta es la forma en que Jesucristo quiere que perdonemos. Lucas 17, del 3 al 4 dice: mirad por vosotros mismos. Oigan, miren por ustedes mismos. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Perdónale. No está en nosotros juzgar si es verdadero o no. No está en nosotros juzgar si son lágrimas de cocodrilo o no. Simplemente perdona, deja ir, echa al mar del olvido lo que ha cometido, deja de culpar y deja de señalar. Perdónalo. Porque yo me pregunto, ¿acaso nosotros no pecamos diariamente contra Dios? ¿Quién puede decir delante del trono de Dios que no ha pecado contra Dios y que nunca lo hace más de una vez al día? Por eso John Owen dice
en su libro de la mortificación del pecado, que cuando un cristiano peca, es peor que el que no es cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano, cada vez que peca, pasa por encima de la gracia que ha recibido para su salvación. Pero aún así pecamos. Y aún así, Él nos sigue perdonando. ¿No es parte de nuestra oración diaria decirle a Dios que perdone nuestras deudas? Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Amplio. ¿Eres amplio para perdonar o eres corto para perdonar? Porque la palabra de Dios también enseña que con la misma vara que tú midas a los demás, serás medido. El mismo Padre nuestro nos enseña que si no perdonamos a nuestros ofensores, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Has echado los pecados de otros a lo profundo del mar? ¿O las has enterrado en el patio de tu casa y de vez en cuando vas y los desentierras para volverlos a ver? ¿A dónde has enviado los pecados de los demás hacia ti? Porque yo te puedo decir, querido hermano de la fe, que Cristo Jesús y nuestro Padre Celestial ha enviado todos nuestros pecados a lo más profundo del mar. ¿Y sabes qué es lo que hay en lo más profundo del mar? Oscuridad. ¿Y sabes qué es lo que eso quiere decir? Que no se ven. ¿No hemos recibido el perdón eterno de Dios? ¿No hemos recibido acaso su perdón cada vez que confesamos nuestros pecados y Cristo en su fidelidad nos perdona y nos lava de nuestra iniquidad? Entonces la palabra de Dios nos llama a ser como Él. Eso es lo que dice Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 2. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 2. Dice así la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero ¿saben qué es el problema con este versículo 1? Nadie puede ser hijo de Dios si antes no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Porque eso es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que recibieron y han creído en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que Pablo le escribe a cristianos en Éfeso: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Quiero que entiendan la lógica del apóstol y la lógica de Dios. Él no nos está pidiendo algo que no nos haya dado. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Como Él te ha amado,
Ama a los demás, como Él te ha perdonado, perdona a los demás. Y por las veces que Él te ha perdonado, tú perdona igual a los demás. Es nuestro deber perdonar siempre, perdonar de corazón, ser imitadores de Dios. Porque así como Él nos perdona a nosotros, debemos perdonar como hijos amados de Dios. Andemos en amor, no en rencor. Amémonos como Él nos ha amado en el poder del Espíritu Santo. Esto no se trata de nosotros, esto no se trata de los demás, esto se trata de la gloria de nuestro Salvador. Debes perdonar como Él perdonó. Pero ¿sabe lo que me encanta del perdón de Cristo? El perdón de Cristo no fue un proceso. El perdón de Cristo no fue por partes, como muchos dicen que tienen que hacer. Yo ya lo perdoné, pero estoy en un proceso, estoy en una etapa. Voy en el paso 1 de los 100 pasos para el perdón. Mira, Cristo no te perdonó en pasos. Cristo no te perdonó en fases. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, murió un instante recibiendo la ira de Dios. Y en el momento en que resucita, tú eres perdonado, justificado y glorificado en su nombre. No por partes, no en etapas, una vez y para siempre, definitivamente, porque la cruz del Calvario pagó el precio de nuestros pecados. Y tú vienes a decir que vienes a perdonar a una persona por etapas, por fases, que es un proceso. Ese no fue el perdón que recibiste de Dios. Desde el día en que creíste, ya eres coheredero del reino de Dios. Puedes morir como el ladrón tranquilo y ese día estarás en paraíso. No tienes que ir a un purgatorio para hacer etapas, para ser perdonado y entrar al reino de Dios. No tienes que ser un gran teólogo para entrar al reino de Dios si mueres. Esto no es un proceso, es una muerte, una resurrección, y tiene un nombre, y es Cristo Jesús. Si vas a perdonar, perdona como Él perdonó, no como te es conveniente a ti, porque te garantizo que su muerte no fue conveniente para Él, fue conveniente para nosotros. Colosenses 3:13 dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo nos perdonó. ¿Entiendes lo que eso quiere decir? De la misma manera en que Él nos amó, ¿comprenden lo que eso quiere decir? Él se entregó a sí mismo y se dio por completo para el perdón de tus pecados. Lavó tu iniquidad dejándola blanca como la nieve. Es por eso que podemos acercarnos hoy confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y tú? ¿Tú permites que aquellos que te han ofendido entren ante tu trono de amor y misericordia y perdón? ¿O les cierras la puerta de los atrios de tu templo? ¿Quiénes somos para no perdonar? ¿Quiénes somos para poner un límite al perdón? Especialmente cuando son hermanos de la fe. Porque si tú le has cerrado la puerta al perdón a las personas que fallan, tú no comprendes el Evangelio. No conoces a Cristo. Tus oraciones están siendo estorbadas y lo que necesitas hoy es arrepentirte nuevamente y pedirle perdón a Dios. Porque si no, lo que te espera es la disciplina de un Dios santo y justo que no tolera la falta de perdón.
Pero pastor, ¿qué me está diciendo usted? ¿Que Dios me va a castigar si no perdono? Sí. Por eso la parábola que sigue, a partir del versículo 22, del 23, perdón. Cuando Jesús le responde a Pedro y le dice que debe perdonar hasta 70 veces 7, como el gran maestro y predicador que es, Jesucristo usa una ilustración, una parábola, para que Pedro llegue a comprender mejor el por qué tiene que perdonar siempre. Y esa es la parábola que vamos a leer. Quiero que traten de imaginarse un poco, usemos nuestra imaginación. Pedro le pregunta: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar al hermano que peca reiteradamente contra mí? ¿Hasta 7? Y entonces Jesús le dijo: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Ahora, Pedro, quiero que pongas atención a lo que te voy a enseñar. Y escucha, para que entiendas por qué es que tienes que perdonar siempre. Y esta es la base de nuestro evangelio. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso es una cantidad exorbitante de dinero. Tal vez ni se pueda contar. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. No eran 10,000 talentos, eran 100 denarios. No había comparación. Es como que yo le tengo una deuda con usted de 10 millones y usted tiene una deuda conmigo de 100 colones. No hay comparación. Ese es el punto de esta parábola. No hay comparación. Lo que el primer siervo le debía al Señor y lo que el consiervo le debía a él. No hay comparación. Así que saliendo el siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, como hacen hoy las tarjetas de crédito, que llaman hasta 10 veces por día para cobrar lo que se debe: págame lo que me debes. Vean el escenario. El primer siervo viene de rogarle de rodillas al Señor que le perdone su deuda incalculable. Lo iban a vender a él, a sus hijos, a su esposa y a sus propiedades para poder pagar la deuda. Y él se hinca y le ruega: Señor, perdóname. Y dice la palabra de Dios, Jesucristo, que en la parábola él lo perdona y lo suelta. Y de un pronto a otro ve a otro, a un consiervo suyo, que no le debe casi nada, y lo ahogaba diciendo: págame, págame. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo lo mismo que él dijo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vean qué terrible. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces los demás consiervos de él vieron lo que pasó, sus corazones se quebrantaron. ¿Cómo es posible? Te acaban de perdonar una deuda que no podías pagar y tú acabas de meter
meter a tu hermano a la cárcel por algo que no era nada. Y se fueron y le contaron al Señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Dios castiga a sus hijos que no perdonan. La falta de perdón es ofensiva entre creyentes, pero sobre todo ofende a Dios, quien castiga a sus hijos inmisericordiosos severamente, porque Él es santo y justo. Dios siempre se enoja ante el pecado, incluidos sus hijos. Y esa palabra, los verdugos y no ejecución, ilustra una disciplina y no condenación final. ¿Saben qué es lo increíble? Que en la parábola, el primer siervo dobla sus rodillas delante del Señor para clamar por su perdón. Él vino en sus fuerzas, Él vino por sus medios. Pero en el Evangelio, tú no llegaste a Dios. Dios llegó a ti. Tú no llegaste en tus propias fuerzas a pedir perdón. Él tuvo que darte la fe para creer y tuvo que darte la gracia para que clamaras por perdón. En otras palabras, si hemos sido perdonados, no es por nosotros, es por su gracia y por su amor. ¿Entiendes la gravedad de que no perdones? William Arthur Ward dijo una vez: nos parecemos más a las bestias cuando matamos. Nos parecemos más a los hombres cuando juzgamos. Y nos parecemos más a Dios cuando perdonamos. Tristemente, el perdón de los hombres es limitado. Pero el perdón de Cristo es ilimitado. Y como cristianos somos llamados a perdonar como Él nos ha perdonado. No porque podamos en nuestras fuerzas, no porque podemos razonar estas verdades, sino porque el amor de Dios se ha derramado en nosotros a través del Espíritu Santo y nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Pero todo cambió, porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo entrar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y es por eso que debemos perdonar, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Tú tienes a su Santo Espíritu. La tercera persona de la Trinidad mora en ti. Es la misma persona que te perdonó. Es la misma persona que te convenció de tu pecado para que rogares a Dios por tu perdón. Y es la misma persona que ha hecho la obra en ti. Tú puedes perdonar porque has sido perdonado. Y si en esta mañana tú no conoces el perdón de Dios, yo te ruego y te digo
que hoy Dios manda que todo hombre y mujer se arrepienta de sus pecados, los confiese delante de Él y crea en Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, porque este Dios aún tiene para perdonar. Y va a perdonar y va a recibir a cualquiera que venga arrepentido delante de Él, porque su perdón no tiene límites y el nuestro tampoco debería tener. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude. Dependamos cada día más de su palabra, refugiémonos cada día más en su palabra. Conozcamos realmente a Cristo y les garantizo que vamos a poder perdonar como Él nos ha perdonado. Que así sea. Amén. Vamos a orar.